tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Ya es lunes 1 de mayo, Día del Trabajo, y con mucho gusto aquí está El Timbre, dando la cara como siempre. Hoy no hubo puente, aquí estamos trabajando como se debe, como se debe. Nada más porque pagan doble o triple, pero bueno, no le hace, no le hace. Digo, es lo de menos, es lo de menos. Cuando estamos triple, Triple. ¿verdad? Triple, pero es el gusto es el del trabajar, de estar aquí con usted e invitarle a que le dé like a las redes sociales de cabecera, donde usted puede seguirnos ahí con todos los productos que con gusto aquí le presentamos. Recuerde que en Telegram usted se suscribe y puede recibir toda la información que se genera momento a momento y minuto a minuto. Así es de que pues no tarde y dele like. Aquí estamos hoy, 1 de mayo, con el gusto y el placer de empezar la semana, inicio de mes, quinto mes del año. Así es de que pues saludo a mis compañeros en este día con mucho gusto. Osvaldo Monos, ¿cómo estás? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarlos. 1 de mayo, se tiene que recordar que hoy es el Día Internacional del Trabajo, por eso son muy trabajosos nosotros y aquí andamos. Aquí estamos, con el gusto y el placer de saludarlos. José Ángel Gutiérrez, ¿cómo estás? Encantado de saludarles y pues como dicen, pues ya el trabajo, trabajamos gustosos. Ya si le sumamos el pago triple que Alberto nos Ay, tiene programado, ay, ay papaya, híjole. eh, Ya me vi, Ay, papá, entra ya me tu vi. children's El fry. próximo puente no me lo pierdo. Oye, pero por cierto, este Día del Trabajo ya no es como antes, ¿verdad? Ya no hay si tu señal de manifestación. internet sigue así, puede que Sí, sí. sí, ¿verdad? Oigan, Exacto, ya ves. oye, sí, sí, ya Pero, estamos, ¿verdad? Ya estamos bien. Ok. El Día del Trabajo ya no se celebra como antes, ¿verdad? Ya no es como aquellos años donde había desfiles, y toda la algarabía de los trabajadores, sindicatos y demás, ¿no? Que se volcaban a las calles y obviamente, pues a algunos que los invitaban a desfilar, pues le daban su tortita, ¿no? Su refresquito. Y Ya los no hay, uniformes. y Yo su me acuerdo uniforme, ay, cierto. a los sindicalizados les daban uniformes, los traían así como tipo, pues como si fueran guayaberas, entre guayabera y una onda medio militar, ¿no? Eran como los famosos coordinados, ¿no? Que se utilizaban Ándale, en aquella a ver, los, época. los coordinados. es que eran distintos, ¿no? Habían quienes llevaban coordinados y habían a quienes les regalaban su pants también, y esos eran muy También, cotizados entre los trabajadores, los pants. Sí. sí, cómo no. Pero ya Los, esos tiempos ya quedaron atrás, ¿verdad? pues era la CROC, la CTM, la CNOP, eran así como los más fuertes, ¿no? O sea, y de Ujú. ahí se derivaban otras ramas de sindicatos, pero sí eran muy notorios, pues que iban con todo. Era Sigue el día de habiendo la... movilizaciones, pero ahora más bien con un sentido más de protesta, de inconformidad por diferentes factores, ya no por parte de esas grandes organizaciones que estaban muy empatadas con el poder en turno. Ujú. Sí, 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 sí. sí. Recordando aquel Fidel Velázquez, ¿verdad? A eso me quería Híjole. referir justamente a don Fidel Velázquez Sánchez, que vivió 96 años, ¿no? Es correcto. Sí, algo así. Sí, superó la barrera de los 90, pero Sí, también se posesionó en la CTM durante muchos noventa y años. siete años, porque él nació justamente un 12 de mayo del año 1900 y falleció el 21 de junio de 1997 en la Ciudad de México. ¿Y cuántos centenarios le regalaron en ¿Te ese acuerdas? periodo? Uh, Uno por año. Uno Sí, por no año. año al frente de la CTM. Oigan, creo que sí vale la pena detenernos así como que un poquito, salvo lo que tú instruyas, Adelante, Alberto, no, adelante. de Digo, es un tema que creo cómo, que debemos de tocar. por supuesto, como para valorar si realmente las condiciones laborales de aquella época y las actuales son distintas, si hemos mejorado, si hemos empeorado, si estamos igual. A mí, si me lo permiten, creo que pese a todo, al menos se ha avanzado un poquito más en cuanto a libertades, ya no esa opresión tan ruda por parte de las organizaciones sindicales, que al final de cuentas pues tenían también junto con el patrón.
y el gobierno, ahorcado al trabajador. Tal vez en esta ocasión ya existe un poquito más de libertad, inclusive para afiliarse. Es más fácil ahora conformar un sindicato. Me parece que a partir de 50 personas que se reúnan pueden formar su propio sindicato. Ese tipo de cosas tal vez han cambiado. Ahora, si nos referimos a las condiciones laborales, pues lamentablemente nunca podemos hablar de que ya estén mejor y de que los No, salarios ya estén mucho mejor a pesar de estos aumentos que ahora se nos presumen, por cierto, luego desde el gobierno, como si fuera el gobierno el que los otorga, aumento de 100% a los trabajadores, al salario mínimo. Pero bueno, pues es un aumento que sí se da al salario mínimo, pero que al final de cuentas se ve realmente en ese porcentaje reflejado solamente entre quienes ganan uno, tal vez dos minisalarios, que podemos hablar de que es entre el 20 y 30% de la población, pero el otro 70% difícilmente ve a veces un ajuste al menos al nivel de la inflación del año que antecedió. Es decir, sigue habiendo gran rezago y el poder adquisitivo pues no termina por recuperarse, porque además lo poco que se logra de aumentar el salario también que se crece en los precios y demás, ¿no? Y yo te estaba leyendo, el primer gran sindicato, pues, que fue la Confederación de Trabajadores de México, la CTM, Ujú. fue fundada el 24 de febrero de 1936, en la era de don Lázaro Cárdenas, y Vicente Lombardo Toledano fue el primer secretario general de la Confederación. Junto con Fernando Amilpa, creo que era. Ah, por ahí va. Ujú. Entonces, pues el tema que dice José Ángel, pues es muy cierto. Ha habido muchísimas cosas en favor del trabajador en todos los ámbitos, pero la inflación es la que nunca le ha dejado ser paritaria, ¿no? Con el trabajador. O sea, sí hay aumentitos y luego llegaba la inflación y se acababan como tiburón en una sola mordida esos pequeños aumentos. Hoy se nos habla mucho de que no, hombre, o sea, mejor que nunca los aumentos salariales del casi 200,000%. Bueno, está bien, o sea, gracias, qué bueno que le ha tocado a mucha gente. Hay quienes dicen que no hay persona que gane un solo salario mínimo, pero estaba leyendo un documento hace unos meses y había cerca de 4 millones de mexicanos que ganan entre uno y dos salarios por día, ¿no? Entonces, sí son muchas las personas que están batallando con esta situación y además, pues lo que hemos venido padeciendo, yo creo que todos, no solamente uno, de que la inflación y los precios que hoy se están manejando en la canasta básica pues no son ni siquiera cercanos a ese aumento que le hacen al trabajador, ¿no? O sea, sigue siendo muy, muy dispar la situación y me parece que eso es lo que deberían de atacar. Primero que la inflación no afectara para que le pudiera alcanzar a mucha gente, no solamente a los que ganan uno o dos salarios mínimos, la única diferencia es que hoy están más homologados y la diferencia contra los del norte, ¿no? Que son los que ganan más que los del centro, pero a pesar de ello, pues los precios son parejos en todos lados y nos cuesta mucho trabajo a todos, no solamente a los que ganan poco, sino a todos. Aquí digo, hoy nos pagan triple, ¿verdad? Entonces, ahí la diferencia va a ser que mañana que vayamos al mercado, pues ya tenemos con queso las enchiladas. Así es. Pero esto que decía José Ángel de que sí los trabajadores tenían un poquito más, han tenido o han logrado un poquito más de libertad, porque hay que recordar que en aquellos tiempos, y bueno, y todavía recientemente, los famosos contratos colectivos que asfixiaban de cierta forma a la clase trabajadora, ¿no? Oye, contratos colectivos que, por cierto, cerca del 40% perdió vigencia, ¿eh? Con las adecuaciones a la ley, Ujú. tendrían que haber sido validados o revalidados los contratos colectivos. Bueno, pues hubo miles de contratos colectivos que no lo fueron y por lo tanto ya están completamente perdidos. Hay muchos trabajadores que ahora ya no están amparados por estos llamados contratos colectivos, parte de lo que incluye la nueva ley. Y si me permiten, un servidor hablaba de que el poder adquisitivo no mejora y lo sostengo. Esto pese a que hay que advertir, de acuerdo con el Coneval, de 2021 a 2022, es decir, al año pasado, se vio una disminución de la pobreza laboral en México. Advierte que el ingreso laboral per cápita real
tuvo un incremento anual de 4.3%, al pasar de 2.745.32 a 2.862.65 entre el cuarto trimestre de 2021 y el mismo trimestre de 2022, lo cual se ve acompañado también de un aumento en el número de ocupados de 1.7 millones de personas. Insisto, esto al año pasado. Hablan también de que la pobreza laboral disminuyó a nivel nacional al pasar de 40.1% a 38.5%. Esto representa una reducción de 1.6 puntos porcentuales. Dicen que se explica básicamente por un aumento real en el ingreso laboral per cápita. Repito, estamos hablando de a finales de 2022. Sin embargo, aquí tendríamos que referir que por lo que corresponde a 2022 y lo que va a la fecha de 2023, lamentablemente, pues aunque el salario se recuperó, el índice de precios ha aumentado terriblemente. La inflación sigue imparable, las tasas de interés continúan en aumento paulatino, es decir, la situación económica a nivel doméstico sigue siendo muy complicada. Sí existen empleos, sí. Hay empresas que siguen buscando trabajadores porque simplemente no llegan, sí. Pero esto también se explica por otro motivo. Lamentablemente en nuestro país el salario sigue siendo tan bajo que la gente o prefiere seguir en la informalidad o para colmo de males está perdida en las drogas o en el vicio por las maquinitas. Me han comentado, por ejemplo, que hay empresas en las que los trabajadores dejan de ir algún día, por ejemplo, miércoles voy a mencionarlo, luego le dicen, oye, ¿por qué no viniste? Es que los miércoles, a eso de las 12, en la maquinita de esa de apuestas que hay en la tienda de abarrotes de la esquina de mi barrio, salen premios buenos y por eso no van a trabajar. En ese nivel nos encontramos, lamentablemente. La gente quiere buscar el dinero fácil y en este tipo de juegos de azar que tendrían que estar regulados en vez de tratar de superarse, pues de otra manera. Esa es una de las crudas realidades que también enfrentamos. ¿Y por Así qué no es. están regulados esas maquinitas? ¿A quién le pertenecen? Al Es que se municipio, supone que ¿no? están regulados, ¿no? Pues se supone que Están esas no prohibidas. están prohibidas. De hecho, es una reglamentación municipal que debe de, pues, requisarlas, tomarlas, Por ahí, mejor dicho, por ahí me dijeron, incautarlas. por ahí me dijeron que muchas de esas maquinitas llegan y ni siquiera piden permiso, llegan y las instalan, las dejan ahí donde las puedan conectar y listo, porque después llegan y pues como que son gente media, ¿sabe qué modo? Las que va y las lleva y las deja ahí, como que pertenecen a otro tipo de organización. Ok. Sí, sí, sí. Pertenecen a ese tipo de empresas que llevan al frente varios negocios ilícitos. Tienes razón. Al crimen Y luego por las organizado. autoridades, pues como que le tienen miedo. Exacto. Híjole. Oiga, pues todo esto de lo que estamos hablando ahorita Sí, sí, sí. del trabajo, y bueno, pues hay que recordar que el PRI fomentó mucho este tipo de situaciones, ¿no? Ya El los hasta- corporativismo, ¿no? El corporativismo que Sí, 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 predominó sí. durante ese tiempo del PRI, que lo hizo fuerte, también lo hizo muy, muy fuerte el PRI electoralmente, ¿no? Con el voto. Y bueno, quienes tuvieron mucho que ver con esto fue, pues, Díaz Ordaz y Echeverría, ¿no? Sobre todo Echeverría, ¿no? Perdón, ya que comienzas, ya que estás mencionando al PRI, yo nada más quiero hacer un paréntesis antes de que entren en este tema. Felicidades a Morena, Sí, Ah, cómo no. porque ayer fue Ayer. Día del Niño y por lo tanto, pues ese niño que hoy es Morena se llamaba PRI. Muchas ese, Ah, felicidades. Un ese PRI que abrazo. llevan dentro. eso, Exacto. sí, esos pequeños dinosauritos, esas lagartijillas. Bueno, pero ya, entra. Pero vamos, digo, tratando de vincular este tema, ¿no? Lo interesante que resulta que, bueno, pues hay una publicación en la cual se hace manifiesto que Díaz Ordaz como Echeverría, pues realizaron ciertos actos en contra de los derechos humanos, pues represiones sobre todo, pero bueno, pues es sabido, ¿no? Digo, hay cosas que se dieron a la luz, el movimiento del 68, el halconazo, en fin, ha habido, pero también hubo otros que también predominaron, ¿no? Hay que recordar también que en su momento este caso de Rosendo Padilla, que motivó precisamente las reformas constitucionales en el 2011, que fue una situación más o menos de aquella fecha, ¿no? Pero bueno, pues para hablar de esto y opinar con todo esto, bueno, José Ángel, ¿qué hay que decir de todo lo que se viene a la luz pública?
Es una investigación que da a conocer la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Nos gustaría verla en muchos otros temas, inclusive también actuales, porque ya seguir hablando nada más del tema del pasado, pues para eso mejor comisiones de la verdad. La Comisión Nacional de Ay, Derechos pensé que Humanos, para eso nomás la mañanera. bueno, pues es lo Eso iba a mismo. decir. ¿Y qué dice la Comisión Nacional de Derechos Humanos? Bueno, acreditó una estrategia, dicen, desplegada de manera sistemática por el Estado, mediante la cual entre 1965 y 1990 se cometieron violaciones graves a los derechos humanos en contra de cientos de militantes y simpatizantes de la izquierda. Añade que estos actos fueron encubiertos por los anteriores titulares de la CNDH a través de una estrategia de ocultamiento y complicidad. Mm, Al presentar esta investigación sobre violencia política de Estado, que sufrieron por lo menos 814 víctimas durante los gobiernos emanados del PRI, la CNDH señala, queda clara la responsabilidad de la violencia política contra la ciudadanía por parte del Estado mexicano, que implicó autoridades de todos los niveles, así como fuerzas policíacas y militares. Y bueno, dicen que hubo represión, actuando con total impunidad los presidentes Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría y José López Portillo. Mire, qué bueno que sale a la luz todo esto. Por supuesto que sí. Pero yo sigo insistiendo en algunos temas, como que ahora cuando se tocan este tipo de temas, cuando los responsables ya no están, cuando difícilmente se puede hacer justicia, pues nada más queda como que, discúlpeme si digo una barrabasada, pero como que para el anecdotario, Sí. o como que para seguir diciendo los anteriores estaban peor, cuando también quisiéramos ver una Comisión Nacional de Derechos Humanos echada para adelante para defender el tema del trato a los migrantes, para defender, por supuesto, que en algunos temas a los trabajadores o en otros tantos a la ciudadanía que se ve perjudicada por actos del gobierno, en fin, de tantas cosas en las que de repente ni la vemos a la Comisión de Derechos Humanos y también a las estatales, ¿eh? Es decir, el ocultamiento continúa, simplemente ocultando lo que hace el gobierno en turno, al cual casi siempre se deben. Y Y que, por cierto, Osvaldo, perdón, o perdón, y sea, lo interesante de esto es que, bueno, quienes hoy lo señalan eran parte de ese sistema. justamente es a lo que iba a comentar. O sea, Algunos, porque otros eran de los pero, afectados. pues sí, pero de Sí. todas maneras, pero el grueso de los que hoy critican y mandan en el gobierno actual, pues tenían injerencia directa en esas administraciones, ¿no? O sea, eran activos, militantes, eran gente que le sabía el teje y maneja de estas cosas, tanto así que parece que hoy reviven eso que ocurrió en esas épocas, ¿no? O sea, han salido desplegados donde había una cuarta transformación de parte de Luis Echeverría desde entonces, pues aquí la situación es esa, de que no hemos avanzado gran cosa y lo poco que se logró avanzar parece que se pierde, ¿no? A raíz de todos los actos y todas las cosas que están haciendo desde la tribuna máxima de este día, de este país. ¿Saben qué me llama la atención? Que en este informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos hacen referencia a actos terribles por parte del ejército. Digo, me llama la atención por el contexto en el que nos encontramos hoy en día y me parece que tendríamos que simplemente decir, oigan, cuando veas las barbas de tu vecino cortar con las tuyas a la mujer, dicho de otra manera, Claro. cuando veas actos y abusos del pasado, pues hay que buscar cómo evitarlos, cómo prevenirlos en el presente y en el futuro. Y pareciera que en nuestro país no hemos entendido. Me explico. Refieren casos de violencia política en Oaxaca, Morelos y Guerrero. eh, con fines de exterminio en contra de la población campesina guerrerense durante los años 70. Dicen que se da cuenta de tácticas implementadas por el ejército para obligar a la población rural a delatar y entregar a integrantes del movimiento guerrillero, así como de las formas de desaparición forzada implementadas, vuelos de la muerte, posible uso de hornos crematorios en campo militar, número uno. Y ahora le seguimos dando tanto poder y tanta fuerza al ejército para que, pues bueno, ya administra casi todo. Y eso por un lado, y por el otro que la Comisión Nacional de Derechos Humanos es omisa en prácticamente todo eso, ¿no? O sea, ha sido muy ciega y no se ha pronunciado en cuanto a momentos o a situaciones que debería de haberse pronunciado desde un principio y pareciera que más allá de tener a una ombudsperson al frente, pues tenemos a una señora que pues la gira más de porrista o sea,
como si fuera la presidenta del club de fans, ¿no? Del presidente. Entonces, pues no, por ahí como que no van las cosas. Y a final de cuentas, bueno, este tipo de investigaciones, al final de cuentas, pues perjudican al propio Estado. Digo, no lo defiendo, porque al final de cuentas, si hubiese alguna reparación del daño, pues tendría que ser el Estado el que asuma la responsabilidad en este tipo de situaciones, ¿no? Casos de tortura, Claro. pues irreparables, ¿no? O sea, como los que mencionan, pues dices, ah, caray, pues como que algo anda mal ahí, ¿no? Pues es que lo único que piden es que ya se haga público por parte de las autoridades un reconocimiento de responsabilidad, una disculpa pública del Estado por las violaciones a los derechos humanos, que preserven los sitios de memoria y que se cree un memorial. Es lo único que está instruyendo o solicitando la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante estos hechos. No, pues fácil entonces, Pues sí. sencillo. De eso y nada, pues Sí, pero en una mañanera, pues con que salga y diga, ah, pues ahí, perdón, ahí disculpen, ¿eh? No, pues, y en la mañana simplemente van a decir, ya ven, los de antes eran peores. claro. Sí, Ahí se sí, acabó. ahí se acabó. Pues sí, ese es el meollo de todo esto, ¿no? Lo que sí, pues esto de la violencia, pues bueno, en todas sus expresiones se siguen dando, ¿no? Ya vimos en el fin de semana en Tamaulipas, en esta zona de San Fernando, cómo se tomó prácticamente por el crimen organizado este lugar y bueno, pues hubo movilizaciones ahí donde pues se encendieron las alarmas, ¿no? Con todo esto. Y aunado a ello, bueno, también se dio la detención del sobrino de Rafael Caro Quintero aquí en Jalisco, Lito. ¿no? Sí, Osvaldo. Sí, fue San Fernando, Reynosa y Matamoros, ¿no? Donde hubo presencia de este tipo de actos, donde se reportaban más de 40 vehículos blindados, de esos blindajes artesanales en su mayoría, y pues los convoyes eran grandísimos, ¿no? O sea, la gente desplegándose, cerraron pues algunas vías. La situación no es para menos, porque además es una zona que tiene mucho tiempo en conflicto. No es algo nuevo, no es que tenga días o semanas padeciendo de esta situación, ya son, pues yo creo que años completos. Lo vimos desde el año pasado que hubo una alza en cuanto a homicidios y ataques y cosas que pues terminamos diciéndole Mataulipas, ¿no? De cómo estaba de feo por allá. La situación es que no sé si se dan cuenta que muy pocas veces o son muy contadas las ocasiones en que ha hecho presencia el presidente de la República en esa zona. O sea, él va para el otro lado, acá, para el lado del Pacífico, no para el Golfo, no, como que el Golfo no le gusta, no sé si hace más calor en el Golfo que en el Pacífico, no sé cuál sea la situación, pero el caso es que casi no va para allá. Y las pocas veces que va para allá, para esos lados, es demasiado hermético y el blindaje es mucho mayor porque es una zona de alto conflicto. Aquí el punto es que parece que no hay solución pronta ante estas cosas que están sucediendo. Y lo más lamentable, pues, es que no será el único caso ni el último, porque lo venimos viviendo, ¿no? La detención del sobrino de Caro Quintero, pues no sé si a estas alturas, a como nos manejan todos, esto puede ser hasta una cortina de humo, ¿no? Para poder desviar un poquito la atención, pero sí que allá las cosas sí están muy feas. Pues llama la atención, José Ángel, ¿no? Porque pues es uno de los principales contrarios a los chapitos. Sí, a ver, más que cortina de humo, yo le pondría como que es otro intento de quedar bien con los vecinos del norte, porque hay que recordar que esta detención de Rodrigo Omar Páez Quintero, alias el R, sobrino de Rafael Caro Quintero, como lo mencionan, pues fue detenido con fines de extradición. Es correcto. Y lo realizaron aquí en Zapopan, Jalisco, en la colonia Santa Rita, la madrugada del domingo. A mí me suena más bien a decir, ya ven, con los señores de los Estados Unidos, después de tantas disputas que se tenían últimamente, estamos trabajando. Ahí les man, ahí les va. Les vamos a mandar a este, ¿no? Cumpliendo Pues, la cuota, pues sí, tal vez más en ese tenor, sí, ¿no? exactamente. Sí, sí. A mí así me suena. Sí, 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 tal sí, cual. sí, sí. Bueno, pues es cumplir con
las peticiones, ¿no? que hace el gobierno de los Estados Unidos con respecto a este tema del narcotráfico, sobre todo, ¿no? Del crimen organizado. Y luego queda la impresión, aunque se enojan desde el gobierno federal, que más bien hasta pareciera que es responder a lo que se está realizando por parte de la inteligencia estadounidense, y ya nada más luego se dice, ah, lo detuvimos nosotros, ¿eh? Y lo vamos a mandar para allá. Quién sabe. Es Así que, es. o sea, pareciera que todo es una simulación, ¿no? O sea, siempre nos dejan entrever eso, o al menos es lo que uno interpreta. Y uno que es muy mal pensado, pues interpreta Pues es cosas eso, es peores. bien pensado. Es correcto. Sí, eso de ser mal pensado, pues bueno, pues que se aguante, ¿no? Que se Pues sí. aguante. Pues es el tema de la inseguridad y bueno, pues vamos a ver qué más puede haber con sorpresas de esta naturaleza, a ver qué más hay en la lista, a quién más van a De entregar. sorpresas, Sí, no, sí, pues de sí. sorpresas hay muchas, ¿no? Como el nuevo partido este que Ándale. dices, por No, no, favor. no es partido, espera. Bueno, Es una una agrupación política. agrupación política nacional. A ver, digamos que es lo mismo que la de Chava de Cosío, confío en México, ¿no? Agrupación política nacional, no son partidos, que podrían ser el preámbulo si así lo buscasen, Si pero así no creo. pues solo en México, una nueva agrupación política creada por integrantes de la luz del mundo. O sea, ahí hay, o sea, si eres pederasta o te gustan esas cosas, ¿tienes la puerta abierta ahí para entrar o qué? No generalices, hermano, no No, generalices. no, no, digo, porque como ellos apoyan abiertamente a Nazón, allá pues, pues es el líder máximo que está en el botellón por una situación de esa naturaleza. Encabezada por 3 legisladores jaliscienses, ¿no? Sí, 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 sí. Bueno, uno de Entonces, ellos no pues, es jalisciense, trabaja aquí en Jalisco, en la estructura de Marcelo Ebrard, 2 sí lo son, pero bueno, pues la participación y el activismo político pues no que somos un pueblo laico, pues. de esta asociación religiosa siempre la hemos visto, ¿no? Sí. Mucha Sí, participación en siempre. política y la hemos visto trabajando en paralelo con el Es PRI, Con correcto. con el MC PAN, con Movimiento Ciudadano y ahora con Morena. y con Morena. Así Pues es. igual que el pez, ¿no? Más o menos. ¿Cuál pez? Ya no existe así. Bueno, Bueno, ahora es partido, ¿qué? ¿Cómo se llama ahora? Cambió sus siglas, ¿no? Era Encuentro Social. Pero sigue vigente. no, ese desapareció. No, adiós. Pero No, bueno, no. Pero quedó no como que estábamos dice. hartos ya de esas cosas de partidos enanos y que ya no íbamos a andar repartiendo ahí lana. ¿Para qué hace eso el INE? Las agrupaciones políticas nacionales no reciben. Y si quieren poner candidatos, tendría que ser ¿En la solamente alianza? ellos como candidatos ciudadanos a través de algún partido político. También. Entonces, en realidad ellos nada más le hicieron para tratar de mostrar músculo. Uno de ellos, por cierto, jura que tiene posibilidades de ser candidato a gobernador de Jalisco. Es un diputado federal morenista. Ah, caray. Omitiré el nombre porque hasta me olvidó en este momento, imagínense ustedes. No, no, Pero, entonces es pez gordo, pez gordo. pero sí busca incluso placearse mucho en los medios de comunicación. Y sin embargo, bueno, pues diputado, usted sabe que me refiero a usted. Disculpe que no me acuerde de su nombre, pero jura que Si puede nos ser inclusive acordamos, en el candidato a próximo gobernador. programa lo nombramos. Va. Ya, ya no quedamos tan mal. Así es. Sí. Pues bueno, pues, sí, todo, digo, en esto de la política, pues todos hacen su luchista, ¿no? Digo, Pues todos, sí. todos buscan un beneficio, un huesito o Bueno, algo. Digo, a nadie le cae mal un en este huesito. tiempo los más beneficiados son los taqueros, los torteros, los que venden gorditas, los que venden comida callejera son los más beneficiados porque, cómo les gusta. Es temporada de humildad, es temporada de ir a remojarse las patas por ahí en algún charco, de Oye, meterse. y si los pagan, capaz de que les va peor a los taqueros porque llegan y, oiga, regálenles para el No, 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 pues, candidato. es que sí, sí los pagan porque pues quieren quedar bien, ¿no? A lo mejor ya cuando están en mera campaña, a lo mejor no. Van y le pegan una calca ahí al puesto o le prometen que a lo mejor la licencia municipal del próximo año no les cuesta. No sé, a lo mejor algo puede suceder, pero sí es temporada de humildad, ¿no? O sea, es También temporada donde... ha de ver quién de los que son dueños, pues también dice, no, pues por cortesía no se los cobramos, ¿no?
Por quedar Pero bien. sí, Y por la pero foto, ¿no? Y por la tiene que foto. ser un candidato acá de alto pedorraje. Llega uno como este que no nos acordamos de cómo se llama, pues no, yo soy el diputado, ¿no? El diputado que decía José Ángel, que no Yo sabía no cómo sé se ni quién llama. es, ¿no? Soy el diputado al que menciona a José Ángel. Sí. No, no, pues le vamos a cobrar doble porque No, y tampoco el taquero sabemos va a quién es decir, José ¿quién es Ángel. José Ángel? Pues sí, no, no, no. Por ahí no va, por ahí no va. Por ahí no va. Oiga, nos quedan un par de minutitos, pero quisiera saber su opinión sobre la crítica de los empresarios con respecto a las reformas en el Congreso. ¿Cómo vieron este tema? Que fueron, pues prácticamente las consideran como que no se respetó el proceso legislativo y eso, bueno, puede ser una procedencia anticonstitucional, ¿no? Y va para atrás también. Es que o sea, desde el fin de semana completo, o sea, porque acuérdense que ayer se cerraba el periodo ordinario del Senado y tenían que darle salida a lo que fuera y como fuera. Ahora sí que como empleado del IMSS, nomás sellando y aventando papeletas para todos lados, o sea, no se dieron tiempo de revisar lo que estaba sucediendo, lo que aprobaron. Hubo cosas que en lo particular me parece que no tenían sentido de que las trabajaran, otras que eran muy importantes, como el caso de lo del INAI, pues se aferraron a decir que no y que no. Pero pues hay cambios, ¿no? Que le van a afectar a muchos, en general, no solamente a la clase empresarial, pero me parece que lo que hicieron fue una probadera al vapor y esperemos que las consecuencias más adelante no sean funestas para nosotros. Así es. Un minuto, Pues que José lo que dice Ángel. lo que dice el Consejo Coordinador Empresarial, pues tiene completa razón. Ni se respetó el proceso legislativo, como tampoco se privilegió el diálogo y la inclusión de todas las fuerzas políticas. En esta ocasión me parece que lo que vimos es justamente a ese Morena que quiere ser el todas mías, ese ¿Sí? Morena que quiere imponer, porque ellos tienen la verdad absoluta, tienen la razón y son puros y castos. Y bueno, pues no creo que esta sea la mejor forma de hacer política. Lamentablemente es a lo que les están Tirando obligando, línea, tirando línea. Claro. obligando. Y sí creo que en alguna de esas varias de esas iniciativas o esas modificaciones que se hicieron, pues se las pueda tumbar la Suprema Corte para que después se sigan quejando de que la Suprema Corte es el enemigo, ¿no? Ujú. Sí. que Y que lo, de por sí la gente ya se lo ha tomado muy personal y van y agreden ministros. a los ministros en Sí. las entradas, van y les tan Pésimo, bravísimos. Eso está pésimo, gravísimo. claro. Y lo peor de todo esto es que no hay discreción por parte de los diputados, ¿eh? Con Ah, no, respecto a la línea, ¿no? No hay nada de No, discreción, pero bueno, para así son nada. las cosas. y Pues en el Senado van y vaya. sí. Pues con esto terminamos. Gracias, Osvaldo. Gracias, José Ángel. Yo lo espero aquí el próximo miércoles. Que tengan una excelente semana. Cuídense. Hasta entonces.